Tribunal Constitucional. Presidida por el magistrado señor Ernesto Martínez e integrada por los magistrados señor Carlos Ramos Núñez y señora Marianela Ledesma Narváez, secretario de sala, doctor Javier. Señor secretario relator, ¿puede dar cuenta? Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 11, expediente 1000-2013, proceso de amparo, interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del Programa Juntos, filial Piura, contra el Programa Nacional Juntos y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Gianfranco Bringas Díaz por la parte demandada. Bien, damos cuenta, señor, que la parte demandada ha solicitado que para efectos del informe oral este expediente se acumule a la causa número 62 a la causa número 62, que es el expediente 6489-2013, proceso de amparo, interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del Programa Juntos, filial Piura, contra la Dirección Ejecutiva Regional del Programa Nacional Juntos y otros. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señores magistrados. En representación y defensa del programa... en representación y defensa del programa Juntos, me presento. El resumen de estos procesos acumulados por su instancia, cuyo petitorio es del sindicato, en el cual solicitan la anulación del concurso público efectuado en el año 2009, sustentando que existe un despido en forma arbitraria debido a que los sindicalizados no han podido postular a este concurso público dentro de las bases del concurso. Es decir, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres tiene en su totalidad todos los trabajadores bajo el régimen 1057, régimen CAS, ¿correcto? Dentro de las atribuciones del régimen CAS se señala de manera imperativa y necesaria que no se pueden modificar condiciones salariales, pues es un imperativo de la regulación normativa que el trabajador tiene que acceder nuevamente a un concurso, si así lo desea, para un aumento de remuneraciones, ¿correcto? Ahora bien, el sindicato alega de que se tiene que hacer una ocupación efectiva interna dentro del programa y darle mayores privilegios a los trabajadores del sindicato por encima de los del concurso público. Vale decir, los trabajadores sindicalizados tendrían un derecho preferente con relación al derecho que tiene cualquier ciudadano en postular al concurso público. Ahora bien, tanto en primera como en segunda instancia, estos trabajadores, el sindicato presentó una carta sin número de fecha 12 de junio del 2012, en el cual solicitaba que se está amenazando su derecho contra la libertad sindical y existe una amenaza contra un despido arbitrario por no renovaciones de los contratos. Tanto en primera y en segunda instancia se ha declarado fundada la excepción de agotamiento de vía administrativa, en vista de que los trabajadores han presentado una carta sin mayor sustento lógico y sin mayor sustento en el cual se puede atribuir la afectación a un derecho constitucional, tanto como la libertad sindical como el derecho del trabajo, señalando de que no se ha cumplido con los parámetros de la directora ejecutiva en el sentido de darles una ocupación efectiva o un derecho preferente a ellos. Esta carta se presentó en la filial de Piura. Ahora bien, señores magistrados, el reglamento del 1057, ley CAS, establece que el recurso tiene que presentarse
ante la Oficina de Recursos Humanos. Ellos la presentaron ante la filial de Piura, lo cual la Oficina de Recursos Humanos se encuentra en la ciudad de Lima. Correcto. Entonces, señor magistrados, no se ha agotado la vía administrativa. Eso es lo que ha señalado tanto primera y segunda instancia. Ahora bien, lo que no se ha dado cuenta en el proceso, y para fundamentar adicionalmente la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, es que la presentación de la demanda ocurrió el 25 de junio del 2012 y se publicó en el Diario Peruano el 21 de junio del 2008 el decreto legislativo 1023, el cual establecía la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Esta creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil como órgano rector dentro del Estado establecía de manera taxativa que todos los recursos presentados por los trabajadores deberían agotar tanto la vía administrativa y en recurso de apelación ir ante el Tribunal de Servicio Civil sobre desvinculación laboral, acceso al servicio civil y evaluación y progresión de la carrera, lo cual no han cumplido. Entonces, señores magistrados, primero se concluye lo siguiente. El sindicato no ha presentado ningún recurso en el área de recursos humanos y por lo tanto el reglamento del 1057, que sigue vigente, ya que la ley de servicio civil no lo ha derogado aún, establece que se tiene que presentar el recurso ante la Oficina de Recursos Humanos, lo cual no realizaron. Segundo, que la presentación de la demanda ocurrió con fecha posterior a la publicación del decreto legislativo 1023. Y tercero, que de acuerdo al expediente número 03575-2010, proceso de amparo, en el caso de Servicios Pineda Paredes, se ha establecido por su judicatura que la irreparabilidad para efectos de atenuar los supuestos de excepción previstos en el Código Procesal Constitucional para no agotar la vía administrativa son dos supuestos. Uno de ellos es que la irreparabilidad la debe acreditar el demandante, lo cual no ha sucedido en autos. Y el segundo, que en esta sentencia se ha señalado de que por motivos económicos no es irreparable el daño. Entonces, señores magistrados, primero, no se ha dado el agotamiento de la vía administrativa, y segundo, la causa, en el supuesto negado de entrar al fondo del petitorio, no tiene sustento lógico, porque ya el Tribunal de Servicio Civil ha expedido reiterativas sentencias en el cual no se puede equiparar un despido arbitrario por no renovación de contrato de trabajo. Incluso los concursos públicos son de acceso a nivel de ciudadanía, no se puede restringir o dar derechos preferentes a trabajadores dentro del programa. Señor abogado, una pregunta. El supuesto de irreparabilidad al cual hace referencia, según usted ha sido establecido por una sentencia del tribunal, ¿dio el número? ¿Lo puede repetir? Claro, el supuesto de irreparabilidad está en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Que ha sido refrendado en la sentencia 3575-2010, proceso de amparo, en el cual, ante lo cual esos trabajadores solicitan el aumento de las condiciones salariales. Esta sentencia ha dicho que por motivos económicos no es irreparable. Bien, vista la causa, queda el voto. Causa número 13, expediente 1295-2013 habeas data, interpuesto por Edmundo Federico Terán Moncada contra la ONP. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada, la abogada Isabel Yurliza Villalobos, que ha solicitado acumular para efectos del informe oral la presente causa a la causa número 39, el expediente 3369-2013 habeas data, interpuesto por Sixto Tantachuco y Incio contra la ONP. Señorita abogada, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenos días, señores magistrados. Isabel Almecindas y Urliza Villalobos, en representación de la Oficina de Normalización Previsional, me presento a fin de hacer valer mi derecho de defensa, presentando la acumulación de los procesos, solicitando se declaren improcedentes las demandas de habeas data.
En el proceso de Terán Moncada en Mundo, expediente 1295-2013, el demandante solicita a la ONP para que se extraiga el periodo aportado cuando trabajó para sus empleadores durante el periodo del mes de noviembre de 1972 hasta el mes de marzo de 1994. Señores magistrados, el demandante no puede alegar en la presente causa que se ha afectado su derecho a la información, toda vez que a través de la notificación 066-2011 de fecha 13 de octubre y mediante el informe 1758-2011 de fecha 5 de septiembre se remitió los documentos solicitados. Como puede apreciarse de autos, la información estaba a disposición del demandante desde el mes de marzo del 2011, por lo que no se puede afirmar que la ONP ha vulnerado el derecho al acceso a la información pública. Además, debo de tenerse presente el artículo 13 de la ley número 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la misma que establece: la solicitud de información implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o producir información con la que no cuente. En este caso estamos hablando de información que obraba en poder de Orcinea. Entonces, al ser de Orcinea, estaba esa información en custodia de ellos. Sin embargo, la ONP les remitió mediante el informe 1758 toda la información que obraba en su poder. Es por tales razones que manifestamos conformidad con los fundamentos expuestos por la Sala Constitucional de Lambayeque y solicito se declare infundada la demanda de habeas data. Bien, vista la causa, queda el voto. Procedo. No, va a informar en el Sí, siguiente, sí. correcto. Bueno, procedo a hablar sobre Pantachuco Incio Sixto. Esta es la misma causa. En el presente proceso, la ONP, mediante carta número 305-2012 y mediante informe 258, se le adjunta a los recurrentes los documentos sofisticados, de los que se advierte que la entidad demandada ha dado respuesta al pedido de la actora. En este caso, también manifestamos conformidad con los fundamentos expuestos por la Sala Constitucional de Lambayeque, que declara infundada la demanda. Gracias, vista la causa, queda el voto. Finalmente falta uno. Eran tres. Sí, eran tres. El relator ha dicho dos. Así es correcto, señor. También solicitó acumular la causa 71. El expediente. Sí. Bueno, en el caso de Eugenio Yata Simón, en este caso también está solicitando la información de periodos, pero en el presente caso el requerimiento del demandante ya supone una evaluación, análisis y elaboración de un informe respecto de las aportaciones efectuadas por sus ex empleadores y que se expide en los casos que el interesado ha solicitado algún tipo de prestación a cargo. En el presente, el demandante no ha cumplido siquiera con especificar quiénes han sido sus ex empleadores. Por lo tanto, en aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, la ONP no es la encargada de reproducir o crear información que no tiene en su poder. Para tal fin, manifiesto conformidad con lo señalado por la Sala Constitucional de Lambayeque, que solicita se declare improcedente la demanda de habeas data. Es todo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 21, expediente 2136-2013, proceso de amparo interpuesto por Aurelio Caramantín Calle contra la ONP. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Alexander Cristóbal Tábara. No habiendo concurrido el abogado, vista la causa, queda el voto. Causa número 23, expediente 2254-2013, amparo, interpuesto por Mirta Elizabeth Paz Lamas contra la ONP. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Isabel Giulisa Villalobos, que ha solicitado que se acumulen para efectos del informe oral la causa, que se acumule esta causa 23 con la causa 26, expediente 2230-2013, proceso de amparo, interpuesto por Aparicio Yamunaje Merino contra la ONP, y con la causa 67, expediente 6844-2013, proceso de amparo, interpuesto por Efraín Félix Cabanillas Vázquez contra la ONP. Buenos días, señores magistrados. En la presente causa voy a exponer sobre Paz Lamas Mirta.
La demandante solicita a la ONP expida nueva resolución que otorgue pensión de jubilación adelantada de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo 19990, además de ello que se le reconozcan mayores años de aportaciones, más el pago de pensiones devengadas e intereses legales. Señores magistrados, se deberá tener en cuenta que el demandante no presenta los documentos o los medios probatorios que permitan acreditar fehacientemente a su despacho que ha cumplido con los años de aportes que alega tener. En este sentido, en relación a las copias de las boletas y declaraciones juradas que presenta la actora, no generan convicción y certeza al juzgador respecto del periodo elaborado para dicha empresa, toda vez que no se ha acompañado otro documento ni prueba. En este caso estamos hablando de una carta poder para que pueda delegar o una representación, el gerente para que pueda expedir la declaración o los certificados, no generando certeza ni convicción al juzgador. Además debemos precisar que las boletas presentan enmendaduras y superposiciones en las cantidades de dudosa procedencia en las cuales se haya obtenido estas boletas. Debo precisar, en este caso, la demandada no cumple con el artículo 44 del Decreto Legislativo 19990, que establece los requisitos para gozar de una pensión de jubilación adelantada, por lo que se deberá tener en cuenta también el precedente vinculante 4762-2007-PATC de Alejandro Tarazona Valverde del Sante, y para tal fin manifestamos conformidad con los fundamentos expuestos por la Sala Constitucional de Lambayeque, quien declara infundada la demanda de acción de amparo. ¿Se terminó ese informe? A ver, un momentito. Sí, una pregunta. Las tres causas, o las dos causas, son exactamente iguales porque los señores magistrados desean preguntar. Pero si cada una tiene peculiaridades, las preguntas tendrían que ser separadas. Con respecto al reconocimiento de años de aporte, lo que varía es lo que solicitan. En este caso solicitan pensión de jubilación adelantada, en la otra construcción civil y en la otra regeneral. Pero todo es sobre el reconocimiento de años de aportes. Entonces mejor es una por una, ¿no? ¿Va a preguntar él o al final? Ok, entonces haga los informes que faltan y luego vienen las preguntas. Perfecto. Ahora, Yamunaque Merino Aparicio. La demandante solicita se expida nueva resolución donde se otorgue pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil. De acuerdo a lo previsto por el Decreto Legislativo 19990, se le reconozcan mayores años de aportes, el pago de pensiones devengadas y de intereses legales. Señores magistrados, se debe tener en cuenta que la demandante no ha presentado los medios probatorios que acrediten los periodos de aportaciones, pues los documentos adjuntos a su demanda no podrían ser valorados como pruebas fehacientes de aportaciones efectuadas por el demandante, pues de tener en consideración el artículo 54 del Decreto Supremo 011-74-TR, reglamento del Decreto Legislativo 19990, establece cuáles son los requisitos para que puedas acceder o cuáles son los medios probatorios que tienen que presentar los demandantes para poder gozar de una pensión de jubilación. En este sentido, en relación a las copias de las boletas y las declaraciones juradas presentadas por la actora, no generan convicción al jugador respecto al periodo elaborado para dicha empresa, toda vez que no se ha acompañado también otro documento como prueba que el accionante haya elaborado para la empresa, pues como es de conocimiento, muchas veces utilizan las empresas para poder obtener certificados de dudosa procedencia para obtener una pensión de jubilación en perjuicio de nuestra representada. Debo precisar en este artículo que la demandante no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto Supremo número 018, que establece los requisitos para gozar de una pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil. Entonces, en este caso, solicitamos a su despacho declarar infundada la acción de amparo. En el caso de Cabanillas Vázquez Efraín, el demandante solicita se expida nueva resolución en la que se otorgue pensión de jubilación bajo el régimen general del Decreto 19990, se le reconozcan mayores años más el pago de pensiones devengadas y intereses. Se deberá tener en cuenta que el demandante tampoco cuenta con los años de aporte, no presenta los medios probatorios que sustenten fehacientemente a su despacho, que ha cumplido con los medios probatorios para poder gozar de una pensión de jubilación. En este sentido, en relación a los certificados de trabajo que ha cumplido con presentar, no generan convicción al juzgador respecto del periodo elaborado para dicha empresa, toda vez que no se acompaña con medio de prueba fehaciente de la empresa que haya obtenido o haya trabajado y se le haya otorgado esos certificados de trabajo.
siendo concretos en señalar que el tribunal ha especificado que si bien es cierto se pueden presentar copias legalizadas, certificados, esto tiene que generar convicción y certeza al juzgador. Nada como mejor como los libros de planilla en los cuales se establece el periodo elaborado por el demandante. Debo precisar que en este caso no resulta de aplicación también lo dispuesto por lo solicitado por la demandada, que solicita la 25967, dado que otorgando en estos el CD, que ahora ya salió la resolución y se les entrega inmediatamente, ya no vulnerando quizás no el término, y también nos estamos allanando en el término de los intereses legales no capitalizables de acuerdo a la 29951. ¿En qué no se allana? En lo que es acción de amparo, solamente en lo que es reconocimiento de años de aporte, porque necesitamos corroborar, necesitamos verificar si los documentos presentados han sido también o cuentan en el expediente administrativo, porque muchas veces los entregan como medios probatorios, sin embargo no están en el expediente. Entonces, como que cabe duda que esos años de aportes no sean reconocidos por ONP. Ahora, parte de su responsabilidad también consiste en llevar un archivo de la información. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí en el norte, ¿eso está centralizado en Lima o existen archivos regionales? Debo de precisar, señor magistrado, que soy el representante legal de un estudio externo, desconozco de las acciones administrativas de la ONP que está en Lima y en Chiclayo, en el Boulevard, somos distintamente, o sea, no manejamos el tema administrativo, pero lo que sí tenemos conocimiento que todos los requerimientos los hacemos mediante un sistema que es el APJ, y de ahí se filtra toda la información y nos envían a los 10 días. Claro, se lo pregunto porque usted hacía referencia hace un momento a esta institución, la OCINEA, pero entiendo de que ese acervo documental ha pasado a la ONP. Claro, pero por el periodo de 1992 para adelante. Muchos de los demandantes solicitan antes que lo tenga ONP. Entonces, como no sé si tendrá conocimiento de un incendio que hubo en las instalaciones de Ranza, que era uno de los quienes custodiaban también la información de ONP, en la cual también hubo pérdida. Entonces, ahí existe una imposibilidad material y física de remitir los documentos que a veces nos requieren, pero en su mayoría el tribunal ya se ha estado pronunciando respecto que la ONP no es la función principal de proporcionar, de crear información. Su función principal es de otorgar, de velar por el derecho pensionario, y en este caso el acceso a la información se les otorga a través del expediente administrativo, que efectivamente sí cuenta ONP. Eso no se niega, pero hay muchas veces que se requiere información que está imposibilitada de cumplirlo. Entonces, en este caso, no estamos hablando de una vulnerabilidad de derecho. Por ejemplo, como se ha podido corroborar en los procesos que he sustentado, la ONP ha informado mediante informes, mediante cartas. Entonces, dentro de los 10 días que se le otorga a la ONP para responder, lo ha hecho. Pero si no lo cuenta, también lo responde para evitar la vulneración de los derechos. Muchas gracias. Gracias. Va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma. Muy bien, abogada, pero acá estamos discutiendo no el tema de la verdad. Estamos hablando en relación a su último informe sobre el amparo. Y en relación a ello, usted ha dicho de que en el segundo caso la construcción civil se ha cumplido con los requisitos que alega la ley. ¿Cuáles son esos requisitos que exige la ley? Establecí que no había cumplido con el artículo 1 del decreto supremo, que dice entre 5 a 15 años de haber aportado. En el presente caso el señor no había cumplido con acreditar los años de aportes. Entonces, por eso está solicitando nuevamente la evaluación de la resolución administrativa que le deniega la jubilación bajo el régimen de construcción civil, que es un régimen especial, en la cual tienen que probar haber trabajado en este tema de la construcción civil. Y lo que había presentado como medio probatorio son boletas y declaraciones juradas, y como es de conocimiento, muchas veces son fraguadas. Entonces, acá mismo el juzgador en primera instancia y en segunda instancia han determinado que las boletas presentan enmendaduras y superposiciones, lo cual genera duda para poder determinar la remuneración que podría percibir en ese tiempo la demandante. Sí, pero la siguiente pregunta que me gustaría es: si usted dice que la ONP tiene el deber de velar por el derecho de los pensionistas, pero a la vez ese derecho de pensionistas se solicita que se acredite, y la acreditación pasa por un archivo, por información que están en los archivos, y los archivos o se siniestran o desaparecen o están por cualquier lado, entonces al final ¿cómo concluimos? ¿Cómo va a materializar el deber de velar por los pensionistas si
si está condicionado a un deber de información, y ese deber de información ni siquiera está en acceso a los pensionistas, sino en acceso a la parte que usted está defendiendo. En la presente causa debo de señalar que son en este caso los demandantes quienes tienen que demostrar al juzgador o demostrar a la ONP que cuenta con los años de aporte. Los juzgados en Chiclayo solicitan o ofician a las empresas en las cuales figuran las declaraciones juradas, las boletas, los libros de planilla, para certificar. En caso certifiquen, son los encargados de proporcionar la información al proceso y remitir. Nos corre el traslado a nosotros para determinar la veracidad. En este caso, si como usted bien lo señala, no puede obrar en los archivos de ONP por algún incendio, pero también es el rol del juzgador determinar si ese documento procede de manera correcta o cumple con los requisitos establecidos por la empresa cuando expedía sus libros de planillas. Gracias. Yo quería también preguntar, porque lo que estamos observando es que hay una situación desigual en el tratamiento en esta problemática, porque siendo los pensionistas la parte más débil de la relación, resulta que se les carga a quien solicita una pensión, y en muchos casos gente que frisa los 70, 80 y más años, que acredite aportaciones de un periodo pues, muy antiguo, cuando la lógica indica que la empresa o el patrono principal cumpla con su obligación de aportar y el Estado de tener la información adecuada. Entonces estamos dentro de una lógica que en lo particular parece medio incomprensible desde mi punto de vista, porque el Estado le carga al pensionista valga la redundancia, una carga probatoria que en realidad no debería tener. Entonces yo quería saber su opinión al respecto, porque si la ONP tiene el deber de velar por el otorgamiento de las pensiones y que el sistema pensionario en el Perú funcione, ¿por qué esta lógica de trasladar la carga de la prueba a la parte más débil, y en muchos casos personas ancianas, a quienes se le dice, bueno, ha acreditado usted, por ejemplo, del año 95 al 2010, pero los años anteriores no los ha acreditado, a pesar de que es evidente que esa persona ha mantenido una relación laboral y ha trabajado durante toda su vida y está al final de su vida? Entonces, ¿de dónde nace esta lógica que le pedimos al trabajador lo que la parte patronal y el Estado deberían tener? Yo quisiera que nos ilustre usted y conocer además su opinión. Efectivamente, señor magistrado, no sería la primera observación que nos hacen como demandadas sobre respecto a por qué muchas veces se les deniegan las pensiones. Muchas veces lo son las empresas empleadoras quienes no transmiten la información, quienes en su oportunidad le recetan el descuento, le recetaron el descuento, sin embargo no transmitieron dicha información a ONP. Es por eso que ONP les traslada la carga a la parte demandante. Efectivamente, se está haciendo una evaluación un poco más exhaustiva cada vez más y se está procediendo a allanar en algunos casos sobre la ley 23.908, el reajuste de la pensión. En su mayoría se están admitiendo las medidas cautelares con pensión provisional, atendiendo también el derecho humanitario de la persona, que son de edad pues avanzada, pero también debemos de señalar, señor magistrado, que muchas veces los abogados utilizan a estas personas para poder engañarles, para poder decirles si te corresponde, y a la vez llega una demanda que se les declara improcedente por falta de acreditación. Entonces, está bien, puede ser que en parte se le traslade a la ONP, pero hay también abogados que no ejercen de manera correcta la defensa y les dicen, yo he visto resoluciones en las cuales se les deniega porque ahí especifican, después de haber elaborado un informe de verificación y constatación, debemos de precisar, la ONP lo señala en su resolución, debo de precisar que se acudió a la dirección que se establece en las empresas y constato que no existe la información, constato que no está en los archivos de Orcinea. Entonces, ¿cómo voy a poder otorgarlo? Pero ya para terminar, lo que hemos observado en varios expedientes es que la ONP primero otorga la pensión y después hace un análisis de documentos y empieza a descalificar los documentos y le pide al
al solicitante que acredite. Pero no se supone que esos documentos tienen una presunción de verdad. Y si la ONP considera que son fraudulentos, debe hacer la denuncia respectiva, y solo cuando tenga una sentencia condenatoria acreditativa de la invalidez de esos documentos, suspender la pensión, sobre todo en casos de gente muy mayor, que es evidente que ha trabajado gran parte de su vida. Nosotros conocemos casos de personas que han trabajado pues más de 20 años y le faltan 2 años, y la ONP cuestiona esos 2 años bajo el argumento de que los documentos no acreditan. Pero eso en todo caso debería operar después de un proceso en donde un juez dice ese documento es nulo, pero no por sí y ante sí la ONP desconocerlo. ¿Qué opina usted como abogada de este tema? En su mayoría la ONP suspende las pensiones de invalidez. Después de haber hecho una información o verificación en la cual se constata que la persona que ha obtenido la pensión de invalidez la ha obtenido con una enfermedad distinta. Podemos hablar de un 50% de inestabilidad, y para ello se pide un certificado médico, y con eso de ahí se suspende. Otras de las suspensiones son por haber hecho una verificación o por haber indicios razonables de falsedad, y se suspende con informe grafotécnico. Bueno, en Chiclayo nos remiten los informes grafotécnicos y solicitamos la suspensión del proceso en mérito a este informe. Ya, muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 24, expediente 2272-2013, proceso de amparo, interpuesto por Iván Molina Salas contra Silverio Julián Rivera Palomino, juez del cuarto juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante que el abogado Rommel Molina Salas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, tengan ustedes buenos días. Este es un caso sui generis en el que para un juez de Chiclayo 3 es igual a 4. Así es. ¿Cómo suceden los hechos? En el año 2009, una señora de apellido Vela presenta una demanda contra mi patrocinado solicitando un porcentaje o pensión, un porcentaje de sus remuneraciones, bonificaciones y los beneficios que recibía. En mayo se emite la sentencia de acuerdo a ley y efectivamente le otorga a la señora, me parece que el 15% de sus remuneraciones, bonificaciones y los beneficios. Hasta ahí todo correcto. Como la señora no está conforme con el porcentaje, presenta su recurso de apelación. Y aquí viene el hecho sui generis. La señora dice, bueno, me han otorgado el 15%, pero ¿sabe qué, señor juez? Aparte de eso, quiero que me den también un porcentaje del CAFAE. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque el incentivo del CAFAE no había sido materia de proceso, no había sido materia de pretensión. Y para sorpresa nuestra, el juez de Chiclayo emite la resolución número 17, en la que dice confirmo el 15% del haber mensual, bonificación, beneficio, y agrega. Y además debemos agregarle el incentivo del CAFAE. ¿Cómo así puede un juez en última instancia incorporar una nueva pretensión? Si no había sido materia de proceso, no había sido materia de actuación probatoria, no había sido materia de defensa, en la etapa postulatoria ni siquiera se había señalado. Tratándose una sentencia, pues, de última instancia, al ver nosotros que no existe una congruencia entre lo pedido y lo resuelto, es que planteamos pues, esta presente acción de amparo. Es así como el juez constitucional de primera instancia, en septiembre del año 2012, no nos da la razón. El argumento por el cual nos niega es el siguiente. Dice, lo que pasa es que el actor pretende la revisión de la cuestión de fondo y modificar la pensión fijada. Es decir, el juez de primera instancia se puso en mi cabeza, me cambió de pregunta. Mi demanda de amparo está bien clara. Señor juez, se está vulnerando la congruencia procesal. Son 3 hechos en materia de proceso y este juez ha resuelto sobre 4. Ni una palabra
por el Consejo de Chile. Como esto puede considerar con declarar infundada la demanda, es que nosotros presentamos el recurso de apelación y se va a la sala de Piura. Y en la sala de Piura, igual que después de primera instancia, campeones soslayando la pretensión directa de inversión de amparo. Dijeron cualquier cosa menos lo que yo dije. Los argumentos por los cuales me deniegan. Primero, octavo, considerando que el actor no precisa en qué consiste la afectación a su derecho. Señor magistrado, se está en mi demanda, lo puse en negrillas, tamaño 16, Arial. Se está vulnerando el derecho a la debida motivación. Dentro de ella, el hecho de que no hay una congruencia entre lo que digo y lo resuelto. ¿Algo sobre esto dijo la sala? Pues no. Segundo pretexto por cual la sala de Piura me niega, dice. Lo que pasa es que el actor pretende que se determine si el incentivo del CAFAE está dentro de la atención alimenticia o no. Yo no sé de dónde sacó eso. Yo no lo dije. Si el juez de la Sala Constitucional de Piura tenía alguna duda, pues simplemente pues tenía que verificar una sentencia emitida por ustedes en el expediente 3741-2009 sobre amparo. Ustedes en esa sentencia dicen algo bien simple: los incentivos del CAFAE no forman parte de las remuneraciones porque sus fondos son distintos. Así de simple. Eso no estaba, no era lo que nosotros pedíamos. Y finalmente, la última razón de la sala de Piura para negar mi pedido es el siguiente: lo demandado constituye una decisión emitida en el marco de las funciones inherentes a la función jurisdiccional. ¿Cómo, señor magistrado, puede pensarse que dentro de las funciones inherentes al Poder Jurisdiccional está en resolver más allá de lo pedido? Eso es totalmente arbitrario para nosotros. Y la situación es muy simple. Los jueces de primera instancia o de segunda tenían que verificar esas 3 páginas que son la demanda de la señora y buscar. Yo lo reto a que encuentre la palabra CAFAE, que encuentre la palabra incentivo. No está en esa demanda, señor magistrado. Y en sentencia de segunda instancia, el juez de Chiclayo lo incorpora como un nuevo hecho. Entonces, estamos ante una situación en la cual ustedes han señalado y han resuelto un caso exactamente igual a este, señor magistrados, en la sentencia referida en el expediente 3151-2006. 3151-2006, acción de amparo. ¿Qué dijeron ahí, señores magistrados, ustedes en el fundamento 6? En lo que aquí importa, un órgano jurisdiccional no podría resolver sobre pretensiones que no hayan sido formuladas. El derecho a la debida motivación se respeta siempre que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Esto no recita, inclusive esta repetición. El primer término aparece en la apelación que hace la señora a la sentencia de primera instancia. Ahí aparece. Y ahí, después de primera instancia, incorpora su sentencia. Me imagino que se enteró que existía un fondo de CAFAE. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuál es si usted pudiera explicarnos, ¿no?, técnicamente, cuál es la naturaleza jurídica de este fondo del CAFAE? Bueno, es un incentivo. Es un incentivo que tiene un concepto distinto a lo que es una bonificación y un beneficio que sí ha sido materia de proceso, ¿no? Una bonificación es un bien familiar, ¿no? Un beneficio es una asignación por el tipo de el incentivo es un concepto no remunerativo que puede ser, por ejemplo, uniforme, calzados, ¿no? Un curso que se le puede dar a mi patrocinado. Entonces, desde el punto de vista conceptual, pues no se podría poner un porcentaje del uniforme o del zapato, ¿no? En todo caso, si hubiera sido materia de demanda, La justicia ordinaria no ha considerado en sentencias de alimentos al CAFAE como un elemento a considerar en la determinación de las pensiones alimentarias. yo considero que sí lo podría considerar, señor magistrado. Si lo ha considerado. Honestamente desconozco. Pero por una cuestión procesal, si es que se incorpora la etapa postulatoria, pues es materia de. ¿No? Si se hubiera incorporado, sí, hubiera sido materia del IPIS, si hubiera incorporado y si hubiera otorgado bien. O sea, nuestro problema no es económico, es de principio. Imagínense el precedente que sería aceptar. Después de última instancia, incorporó un nuevo hecho. ¿Dónde estaríamos? Lamentablemente, estos hechos son revisados por otros jueces que lamentablemente no son capaces de decir, colega, usted se equivocó. Tenemos que esperar que llegue hasta el tribunal
para ejercer. O sea, ¿Había menores de edad en el caso? sí, la pensión justamente para el menor hijo del patrocinado. Muchas gracias. Doctora Marianela Ledesma. Quisiera que nos aclare este tema. Este es un proceso de alimentos en el que, imagino, la demandante pide que se le asigne un porcentaje de ingresos. No sé si no nos ha leído textualmente cuál será el petitorio, pero le agradecería si nos puede hacer lectura del petitorio en la prevención de alimentos. Tengo el resumen, señora magistrada, que No, a ver qué pidió literalmente, le pido. 50% de las remuneraciones, bonificaciones y beneficios. Ya, muy bien. 50% de las bonificaciones, remuneraciones y beneficios. Para usted, bajo la lógica que trae este tribunal para entender su argumento de defensa, es que el CAFAE no está ni dentro del concepto de bonificación, de remuneración ni de beneficio, sino que es un concepto, ¿qué? ¿Qué concepto es? Ah, es un incentivo, o sea, no está dentro del concepto de bonificación, remuneración ni beneficio, sino es un incentivo. Y según su lógica, para entender su argumentación, es que como la demandante no solamente dijo quiero beneficio y quiero bonificación, remuneración, beneficio, y obvió decir incentivo, por lo tanto ha sido un exceso del juez ordinario que le haya agregado, en el supuesto que usted dice que es CAFAE incentivo, que le haya agregado también el incentivo. Ese es el argumento que trae acá el tribunal. Ya, muy bien. Y por eso quería que nos aclare bien este tema. O sea, para usted, CAFAE no está dentro del concepto ni bonificación ni remuneración, sino incentivo, y el incentivo, como no fue demandado, mal el juez podría incorporar. La segunda pregunta que quiero hacerle es, cuando el juez incorporó este tema del CAFAE en la sentencia de vista, ¿dio alguna motivación? ¿Explicó por qué incorporaba el CAFAE en el concepto de la pensión de alimentos? No, señora magistrada, no, absolutamente ninguna. Está en su considerado 7, que dice frente al cual debemos sumar el incentivo del CAFAE. Nada más. No dijo por qué. No dijo por qué. Ya. Y la tercera pregunta es, ¿y usted fue a casación? No, señora magistrada, hay una sentencia de... Porque venía una sentencia de sala, ¿no me dice que es una sentencia de sala? En este caso, el juez de primera instancia fue un juzgado de paz letrado. Ah, del juzgado de paz letrado. Sí, un Ya. juez especializado quien emitió esta sentencia. Pero entonces la sala no emitió ninguna sentencia. Cuando me refería a la sala, me refería a la sala constitucional, bien, en la presente acción. Ah, la presente acción. Ya. Muy bien, gracias. Bien, vista la causa, queda algo. Causa número 32, expediente 2634-2013, proceso de amparo, interpuesto por Ángel Enrique Velázquez Abanto contra el Seguro Social de Salud E-Salud de Chimbote. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Jaime Eduardo Vázquez Collao. Señor abogado, ¿puede usted informar? Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. En lo que a nuestra parte corresponde, venimos nosotros a solicitar que se revoque la sentencia de segunda instancia por la sala civil. Que se revoque la sentencia por la... Sí. Que se revoque la sentencia de la sala civil por cuanto el sustento que tuvo la sala civil para el efecto de la revocación de la sentencia se basó solamente en 2 meros informes. Voy a hacer una pequeña reseña de las labores realizadas por mi patrocinado. Mi patrocinado ingresó el día 22 de febrero de 2008 hasta el 14 de noviembre de 2011 con un récord laboral de 3 años, 8 meses, 23 días en el cargo de técnico del Servicio Administrativo de Apoyo en la División de Adquisiciones del Seguro Social de Salud de Chimbote. La modalidad de contratación que tuvo fue la de suplencia. Lo que sucede acá es de que mi patrocinado, para el efecto de acceder a ese puesto de trabajo, ingresó por concurso público. Al ingresar por concurso público, mi patrocinado tuvo contrato de suplencia hasta el día 31 de octubre de 2011. Posterior a esa fecha,
Mi patrocinado, a partir del 2 de noviembre hasta el 8 de noviembre de 2011, gozó de un periodo vacacional de 7 días. Este periodo vacacional fue indicado por la Jefatura de Recursos Humanos respecto a que, como le debían un promedio más o menos de 2 periodos vacacionales, indujo para que él más o menos tome el vacaciones por 7 días según lo que está previsto en la ley y de acuerdo a los acuerdos que tiene en la parte trabajadora con la parte de empleador. Entonces, de acuerdo a este periodo vacacional de 7 días que tuvo, mi patrocinado retornó de vacaciones el día 9 de noviembre. El día 9 de noviembre mi patrocinado siguió laborando sin contrato de trabajo alguno. O sea, su situación laboral se desnaturalizó por completo. El mismo día 9 de noviembre mi patrocinado, al saber de que ya tenía su derecho totalmente ganado mediante la desnaturalización del contrato de trabajo, acudió a la Policía Nacional del Perú del sector. ¿Para qué? Para que la policía constate de que él seguía laborando sin contrato de trabajo alguno. El día 10 de noviembre de 2011, mi patrocinado le cursó a Salud una carta para efectos de que regularice su situación laboral mediante un contrato a plazo indeterminado, el cual fue negado totalmente. El día 14 de noviembre del 2011, mi patrocinado solicitó al Ministerio de Trabajo una inspección sobre verificación por desnaturalización de contrato de trabajo, donde el ente rector de trabajo determinó de que mi patrocinado, al seguir laborando 14 días desde la última fecha sin contrato, determinó de que realmente tenía que ser contratado ya a plazo indeterminado. Ahora, para efecto de que la sala revoque la sentencia de primera instancia, porque en primera instancia nosotros tuvimos una sentencia favorable, en segunda instancia lo revocó, solamente se basó en 2 meros informes. El primer informe es el informe número 04 de fecha 9 de noviembre de 2011. ¿Qué dice ese informe? Ese informe fue emitido en forma unilateral por una técnico que trabaja en recursos humanos. ¿Qué cosa es lo que dijo en este informe? En este informe determinó de que telefónicamente lo había llamado a mi patrocinado para que se apersone a recursos humanos y pueda firmar su contrato de trabajo. Totalmente falso, porque él en ningún momento recibió una llamada. Además, de la oficina de recursos humanos a la división de adquisiciones solamente hay un promedio de 5 metros. Y es imposible de que el personal de recursos humanos no sea relacionado a su área para efecto de que lo haga firmar el contrato de trabajo. Entonces, en el mismo informe, señores magistrados, la servidora indica de que ellos, como recursos humanos, en ningún momento tuvieron conocimiento de que el señor, mi patrocinado, iba a tomar vacaciones por 7 días del 2 al 8 de noviembre. Una cosa totalmente falsa, porque el jefe de recursos humanos tuvo conocimiento de todo este hecho. ¿Por qué? Porque él también determinó de que a él le correspondía las vacaciones y le tenía que controlar esos 7 días. Ahora, el otro fundamento en el cual la sala determina de que se revoque la sentencia es un buen informe emitido por la misma servidora, donde indica de que el día 28 de octubre a horas 5:35 de la tarde se apersonó a la oficina de la Dirección de Adquisiciones donde laboraba mi patrocinado para hacer firmar el contrato. Totalmente falso, porque mi patrocinado tiene un horario de trabajo desde las 8 hasta las 5 de la tarde y se apersonó a hacer firmar el contrato a las 5:35. Entonces, señores magistrados, estos 2 meros informes en los cuales la sala tuvo como base para efecto de revocar la sentencia, yo creo que dicen toda la comisión. ¿Por qué? Porque acá se ha contravenido el principio de legalidad. El principio de legalidad está determinado, señor juez, en el artículo 77 inciso del decreto 003, que indica que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajador continúa laborando después de la fecha de del plazo privado o después de las pruebas pactadas, quita el 60 del máximo permitido. Entonces, acá la aplicación es del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque mi patrocinado actuó en el ejercicio regular de un derecho y por tanto yo creo que le corresponde de que mi patrocinado sea
la demanda sea declarada fundada para efecto de que mi patrocinado siga trabajando como hasta hoy en día lo viene haciendo, porque nosotros hemos interpuesto una medida cautelar condicional donde se nos otorgó a partir del febrero del 2013 hasta la actualidad, y donde inclusive mi patrocinado viene actuando en procesos de contratación del Estado y viene trabajando en el mismo puesto de trabajo cuando fue despedido. Entonces, señores magistrados, de nuestra parte solicita de que la demanda sea declarada fundada y se ordene la recuperación y la otorgada al supuesto trabajo que debía ejercer. Va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma. Abogado, su patrocinado estaba sujeto a una contratación temporal. ¿Cuándo vencía el plazo del contrato por el cual se había incorporado vía concurso? El último contrato de trabajo que tenía mi patrocinado era que vencía el día 31 de octubre de 2011. El 31 de octubre del 2011. Ya, en esa fecha se supone que debía haber cesado. No. ¿Cuándo fueron las vacaciones que tomó su patrocinado? A partir del 2 de noviembre hasta el 8 de noviembre. O sea, luego de que existía un contrato, o sea, luego que se había fenecido la fecha del contrato de trabajo, que según ustedes el 31 de octubre, después de esa fecha toma vacaciones. Esa es la idea. Toma vacaciones, ¿por qué, doctora? Porque la misma jefatura de recursos humanos le indicó a él comunica de que con tenía un memorándum, con un documento. ¿Cómo le comunica? Le comunica, acá hay una carta circular número 55 de fecha 25 de octubre donde se termina las vacaciones para apoyo personal, y de ahí hay una carta número 361 de fecha 28 de octubre donde emite el mismo jefe de recursos humanos, donde indica de que el señor Ángel Velázquez tenía que tomar vacaciones a partir del día 2 hasta el día 8 de noviembre. Ya, del 2 al 8 de noviembre. O sea, y luego regresó el día 9 de vacaciones y él siguió laborando. ya. Siguió laborando hasta el día 14, que le pulsan su carta una carta donde le indican de que ya no podía seguir laborando. ¿Por qué? Porque supuestamente, entre comillas, él se estaba negando a suprimir la prórroga del contrato de suplencia. La pregunta es si ingresó por concurso. Por concurso público. ¿Para qué actividad? ¿Qué cosa? Ingresó por concurso público, doctora, para el cargo de para cubrir la plaza de técnico de servicio administrativo de apoyo y la dependencia de división de adquisiciones del Seguro Social de Ya, ¿hasta por qué tiempo fue el concurso? O sea, ¿por cuánto tiempo le contrataron? O sea, mi patrocinado vino sucediendo diversos contratos. No, pero cuando se presentó al concurso, él sabía que iba a ser contratado por cuánto tiempo. Por suplencia por 3 meses. Por suplencia por 3 meses. Correcto. Y se vinieron prorrogando en forma sucesiva. Ya, y ahora ya se quedó indefinidamente. No, es que está laborando. O sea, entonces su situación actual es que está laborando. Está laborando con una medida cautelar provisional. Una medida cautelar. Ya. Y está ocupando el mismo puesto de trabajo. Ya. Está bien, eso nada más quería que nos aclare. Vista la causa, queda algo. Causa número 37, expediente 3079-2013, proceso de amparo, interpuesto por Ivonne del Pilar Azo Zárate contra la SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada, la abogada Zaira Ventura Vega de la SUNAT. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buen día, señores magistrados. Venimos a solicitar se declare infundado el recurso de agravio inconstitucional formulado por la parte demandante y en consecuencia se confirme la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de Tumbes. El recurso de agravio constitucional se fundamenta en el sentido de que sustenta la desnaturalización de un contrato modal celebrado por 4 meses y 7 días con la accionante como fedataria fiscalizadora en la Oficina Zonal de Tumbes, señalando que ha sido despedida en forma incausada al término o vencimiento del contrato que tenía como fecha de vencimiento el 28 de febrero del 2011. Mi representada sustenta la legalidad y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral respecto a dicho contrato modal celebrado con
la demandante el 25 de octubre del 2010, mismo que tenía como fecha de término el 28 de febrero del 2011, fecha en la cual fue despedida justamente en mérito al vencimiento de dicho contrato por una duración en total de 4 meses y 7 días. Para el caso en concreto, hemos de señalar que dicho contrato fue celebrado en el marco de un Plan Nacional de Control del 2010, mismo que implementa el control integrado del puesto de control de Carpitas, Quebrada Carpitas, en la Oficina Zonal Tumbes. Dicho plan está adjuntado en autos y es aprobado, y también estamos acreditando con ello, mediante la resolución de superintendencia 282 del 2009 SUNAT, a través del cual se puede verificar en el indicador 37 que se está aprobando el control integrado en dicha zona de Carpitas. Asimismo, en los actuados sobran todos los informes emitidos por la demandante en el desempeño de sus labores, mismos que corren folios 87 y siguientes, a través de los cuales se acredita, conforme también lo hace valer la sala de segunda instancia, señalando de que dichas labores han sido desempeñadas justamente en ese puesto de control. No ha sido desempeñada en ninguna otra zona, lo cual hace entender y crea convicción en la sala, en el colegiado, respecto la validez y legalidad de dicho contrato modal. Asimismo, hemos de señalar que la demandante señala que al haberse excedido la sentencia de primera instancia, se nos es notificada lo que es la Procuraduría Pública, más no a la SUNAT como institución, mérito en el cual nosotros nos fundamentamos para deducir la nulidad de la resolución 11 que declaró en un primer momento consentida la sentencia de primera instancia. Dicha nulidad justamente declara nulo el extremo de la resolución 11 que declara consentida dicha sentencia y ordena que se nos vuelva a notificar como institución. En base a dicha plazo de notificación que nosotros apelamos y se nos concede, y en mérito al cual la sentencia de vista revoca la de primera instancia. Vista la causa, queda el voto. Causa número 40, expediente 3454-2013, proceso de amparo, interpuesto por la Procuradora Pública ad hoc del Gobierno Regional de la Libertad contra Carlos Natividad Cruz Lescano, presidente de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Jacinto Díaz Pulido. El señor abogado puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores magistrados de este ilustre Tribunal Constitucional, recurro a vuestro despacho en representación de la Procuraduría del Gobierno Regional de la Libertad a fin de solicitar que la resolución venida en grado sea revocada en todos sus extremos en base a los siguientes argumentos. Señor presidente, como consecuencia de un proceso de acción de amparo tramitado ante el juzgado de primera instancia y conocido en segunda instancia por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de la Libertad, el expediente asignado con el número 3690 del año 2009, la Primera Sala emite la resolución de vista número 35, mediante la cual resolvía una denuncia de represión de actos homogéneos y con la cual se ponía fin a la instancia por ser esa resolución llevada en segunda instancia y que ponía fin al proceso en este caso. Esta resolución, que es lesiva a los intereses del Estado, y más adelante le vamos a decir por qué, esta resolución fue notificada al Gobierno Regional de la Libertad el 20 de septiembre del año 2011. Como quiera que esta resolución tenía algunos aspectos ambiguos y que aparentemente se habría producido o se habría pronunciado la sala transgrediendo el principio de ultra petita, o sea, había concedido algo más allá de lo que se le había pedido, mi patrocinada interpone o presenta un recurso de reclamación con fecha 4 de octubre del año 2011. Mediante ese documento pretendíamos que a la sala aclare su resolución de vista. Sin embargo,
Sin embargo, recién con resolución número 37, de fecha 8 de noviembre del año 2011, y después de que la sala nos pide de que aclaremos nuestra solicitud, pues nos la declara inadmisible y nos concede un plazo, la sala resuelve declarando improcedente el recurso de aclaración presentado por nosotros y notifica al Gobierno Regional de la Libertad el 15 de diciembre del año 2011. Entendemos, señor presidente, de que a partir del 15 de diciembre de 2011 la resolución número 35 quedaba firme. Por lo tanto, teníamos expedito el derecho para interponer la acción de amparo contra amparo, que es la acción que tenemos ahora interpuesta contra la mencionada sala civil. Agotado este trámite administrativo en segunda instancia, y la resolución 35 retorna entonces pues a primera instancia para que se cumpla lo ejecutoriado. Y es así como el juez de primera instancia, con resolución número 39, notifica al gobierno regional el 6 de enero del año 2012 la resolución con la cual ordena que se cumpla lo decidido o que se cumpla lo ejecutoriado. Mi patrocinada, haciendo uso del derecho que irroga el artículo 44, segundo párrafo, parte final del Código Procesal Constitucional, interpone la acción de amparo contra la Sala Civil por haber emitido esta resolución que lesiona los derechos del Estado. El juzgado de primera instancia, para tramitar esta acción de amparo, señala, a pedido de la parte codemandada de la empresa ECO o del consorcio Virumar, señala de que la excepción planteada por esa empresa sería fundada porque nosotros habríamos interpuesto la demanda de acción de amparo contra amparo fuera del plazo de la ley. Y fundamenta en qué sentido, en qué se basa la juez de primera instancia y que es ratificada por la sala en la segunda instancia. Señala de que mi recurso de aclaración presentado ante la primera sala civil, señala que lo habríamos presentado fuera del plazo. Y fundamenta ese argumento en el artículo 376 del Código Procesal Civil, que señala que los autos solamente pueden interponerse recurso de integración, aclaración o de apelación dentro de los 3 días. Deja de advertir la Sala Civil de que en este caso, por tratarse de una acción de amparo, tendría esa resolución de última instancia solamente quedaba firme cuando tendrían que haber recurrido o tendrían que haber transcurrido los 10 días que señala el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Entonces, y así lo ha aclarado este tribunal, señor presidente, en la sentencia del expediente 252-2009 PA/TC del 7 de octubre del año 2009, este máximo tribunal ha sostenido y ha aclarado cuándo vence el plazo para interponer una acción de amparo y ha desarrollado la interpretación del artículo 44 en el sentido de que todavía tendríamos el plazo o que se computaría a partir del cúmplase el ejecutoriado 30 días hábiles siguientes. Mi patrocinada habría interpuesto la demanda más o menos entre el 15 y el 20º día. Por lo tanto, las resoluciones emitidas por este juzgado de primera instancia, por la sala de segunda instancia, serían pues, o carecen de valor legal y tendrían que ser revocadas por su honorable despacho. Pero, señor presidente, no quiero dejar pasar de lado, porque esta es la materia de fondo de nuestra acción de amparo. ¿Por qué nosotros pretendemos la nulidad o la ineficacia o la inaplicabilidad de la resolución 35, la resolución de vista? ¿Y por qué consideramos de que esta resolución lesiona los intereses del Estado? Fíjese, esta resolución de 35 es consecuencia de una acción de amparo que nos interpuso la empresa ECO, Sociedad Anónima del Consorcio Virumar, mediante la cual solicitaba de que se declare inaplicable la ley de iniciativa privada, el reglamento interno del gobierno regional, para que se le ampare la aprobación de la declaración de interés de iniciativa privada y logre que el gobierno regional de la Libertad le venda 415 hectáreas a un precio irrisorio para un proyecto multifamiliar en una de las playas del gobierno regional que se llama Puerto Morín. Brevemente, señor presidente, la empresa ECO ingresa su solicitud de iniciativa privada y solicita al gobierno regional que se le adjudiquen 415 hectáreas a un precio de $82.000 americanos aproximadamente. Tramitado la solicitud de iniciativa privada, el gobierno regional lo pasa al CEPIP, a la comisión o al comité especial de proyectos de inversión privada,
Y el CEPIP emite su dictamen y le dice, señores, no te puedo vender las 415, sí te puedo vender 296 hectáreas y a un precio de $586.000. Esa comisión, ese dictamen se lo pasan al Consejo Regional y el Consejo Regional nombra una comisión de 3 o 4 consejeros mediante los cuales ellos sorprenden al Consejo en pleno y cambian el dictamen y le dicen, sí te puedo vender las 415 hectáreas y por un precio de $326.000, es decir, le aumentan 150 hectáreas más a un precio de $200.000 menos. Como usted comprenderá, cuando esto se descubrió se suscitó un escándalo, a tal punto que intervino el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción y ahora, en estos momentos, el gobierno ha hecho un requerimiento acusatorio por el delito de corrupción y negociación incompatible, porque se le estarían lesionando los derechos o se estarían entregando bienes del Estado a precios irrisorios a una empresa privada. Señor presidente, con esta resolución número 35, el Poder Judicial pretende que el Consejo Regional dictamine o apruebe, así, que se convoque y apruebe vender las 415 hectáreas. La ley de iniciativa privada, la 28.059, vigente en este caso y que la juez constitucional ha ordenado que se aplique para este caso, señala de que en esta etapa de la iniciativa privada, lo que tendría que hacer el Consejo es aprobar el dictamen, lógicamente tribunales, y si procede o no la venta. Esto tiene que ver con el artículo 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que tiene que ver con el carácter graciable que tienen las iniciativas privadas. El Consejo tiene la facultad en este caso de decidir si debe o no vender. En este caso el Consejo Regional viene negando esa venta por las razones que ya les puse. Primero, porque el procedimiento de iniciativa privada ha sido irregular, que ha motivado que la Fiscalía Anticorrupción intervenga y que está haciendo un requerimiento acusatorio. Y segundo, porque se le pretende imponer al Consejo Regional que vote en un solo sentido, lesionando de esa manera el derecho a votar de acuerdo a su libre conciencia y a los intereses del Estado. Por estas razones, señor presidente, solicitamos que la resolución venezolana sea revocada en todos los extremos. Va a preguntar la magistrada Marianela Reyes. Señor abogado, quisiera que nos aclare cuál es el derecho constitucional que se ha afectado según su amparo que trae al tribunal. El que les mencioné últimamente, señora magistrada, al plantear este amparo, consideramos que la resolución 35 estaría vulnerando el derecho a votar libremente de acuerdo a la conciencia de cada uno de los consejeros regionales. El señor juez y la sala a su vez está ordenando que los consejeros voten por adjudicar una propiedad a una empresa privada. Este es un amparo contra amparo. Exacto, es un amparo contra amparo. Y lo que está cuestionando del amparo entonces es el contenido de la decisión del amparo. Eso es lo que Del primer amparo. Ya. El primer amparo que se viene a concretizar y finalmente en la resolución número 35, que viene a resolver, señora magistrada, dicho sea de paso, una denuncia de actos homogéneos que desde nuestro punto de vista fue cuestionada, y es que yo creo que de la lectura del expediente ustedes van a poder advertir que esta resolución 35 ha desnaturalizado todo el proceso de amparo inicial, que fue el expediente 3690 del año 2009. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 43, expediente 3584-2013, proceso de amparo, interpuesto por Santos Flores Aguilar contra la ONP. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Alexander Cristóbal Ide Tábara. Voy a hacer uso de la palabra, señor abogado. Buenos días, señor presidente, miembros del tribunal. Venimos en representación de la Oficina de Normalización Previsional en el caso 2136-2013. En el caso 2136-2013, en el cual viene aquí por un recurso agravio constitucional presentado por la parte demandante contra la sentencia de vista que declara infundada su demanda. Perdón, señor abogado. Es el expediente, señor relator, 3584, ¿no es cierto? Usted ha dado otro número. Sí, disculpe, mi error. ¿Qué número? 3584-2013, Santos Aguilar, demandante. Ya, correcto.
el petitorio del demandante solicita la inaplicabilidad de la resolución 742-2011, que suspende la pensión de jubilación, y solicita que se restituyan sus derechos pensionarios más los intereses legales y devengados. Debemos de especificar que la ONP suspende la pensión del demandante mediante resolución 742-2011 fundamentando la suspensión en el informe grafotécnico número 1924-2010 de fecha 6 de diciembre del 2010, en el cual se observa claramente que la liquidación presentada por el demandante para acreditar aportes sufre o presenta indicios de falsificación. Tal como lo especifica el informe grafotécnico, presenta una ausencia de hongos y una falta de oxidación en el papel, debido a que este es un documento según como acredita el demandante, es un documento de 1971. Es por esto que la ONP, fundamentándose en el informe grafotécnico, emite la resolución suspendiendo la pensión. Por lo tanto, nosotros creemos que no existe una vulneración al derecho de seguridad social del demandante, sino que la ONP ha cumplido con ejercer un derecho, un derecho de la potestad de fiscalización que tiene esta, y por lo tanto solicitamos que se declare infundada la demanda del Vista la causa, queda el voto. Causa número 51, expediente 3734-2013 en proceso de amparo, interpuesto por Juana Silva Quesada contra Superintendencia de Banquiseguros y AFP SBS y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Raúl Martínez Vélez, patrocinando a RIMAC Seguros y Reaseguros. Señor abogado, ¿puede informar? Buenos días, señores miembros del tribunal. Efectivamente, la presente demanda versa sobre el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia. La demanda ha sido planteada contra la AFP Horizonte en relación a lo que sería el otorgamiento de la pensión, y a RIMAC Internacional mi representada en lo que corresponde al otorgamiento del aporte adicional. En relación a este caso, en primera instancia fue declarada fundada la demanda y rechazadas todas las excepciones deducidas. Sin embargo, en segunda instancia, lo que hace la sala en esta causa es declarar infundadas las excepciones deducidas tanto por la AFP como por RIMAC, y acto seguido declarar fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Como consecuencia de ello, ya no se pronuncia sobre el fondo de la demanda y declara nulo lo actual. Por estas consideraciones me voy a limitar a indicar lo correspondiente en relación a esta excepción deducida que ha sido declarada fundada por la sala. En relación a este tema, es evidentemente un asunto netamente de fichados. Ha habido efectivamente una primera solicitud del año 2007, del 10 de agosto del 2007, emitida por la demandante Juana Silva, en la cual solicita el pago de la pensión de sobrevivencia a la AFP. Esta solicitud fue canalizada y analizada por mi representada, que emite carta el día 13 de septiembre del 2007, en la cual se comunica que efectivamente procede el pago del aporte adicional en relación a los hijos, pero en relación a su situación personal de concubina no procede, por lo que tendría que acreditar esa condición que no había sido acreditada. Posteriormente se le comunica además en esta carta que tenía el plazo de 2 años para cumplir con ese requisito. Pasados los 2 años y con fecha 17 de agosto del 2009, y al no haberse procedido con esta subsanación, se cierra definitivamente el pago del aporte adicional, se hace una liquidación y se procede a emitir la carta correspondiente. Por virtud de este hecho, se emite un aporte adicional, se paga ese aporte adicional a la AFP, que ya a continuación administra el pago de la pensión, y se le comunica esto a la parte demandante. Como bien indica la sala, en esta oportunidad no ha habido ningún cuestionamiento en relación a este acto administrativo. No se ha presentado solicitud posterior, no ha habido una carta de rechazo, e incluso, a nuestro entender, ha habido una situación tácita de la situación que evidentemente difiere con lo presentado en la demanda, ¿no? Por lo cual la sala estima la pretensión de excepción planteada por nuestra empresa e indica que efectivamente nosotros hemos cumplido con emitir un acto administrativo y sobre este no ha habido mayor cuestionamiento, por lo cual declara fundada la excepción. Por estas consideraciones y atendiendo a lo expresado, solicitamos que confirme la sentencia emitida en segunda instancia. Muchas gracias.
Vista la causa, queda el voto. Causa número 64, expediente 60. No está de acuerdo contra un recurso o contra una decisión de primera instancia, se debe fundamentar. En el caso del demandante no fundamenta, solamente se limita a reproducir los motivos de su denuncia, es decir, que la Fiscalía Suprema de Control no tiene ningún elemento para que pueda emitir un pronunciamiento sobre lo que es el supuesto error de hecho o de derecho en los cuales deba pronunciarse. No existe. Y eso ustedes lo podrán ver de la lectura del expediente y del recurso que él presenta. Y es por eso que cuando se presenta la acción de amparo, tanto a nivel de primera instancia como también a nivel de segunda instancia, el colegiado considera de que debe fundamentar su pedido. Y eso no es ninguna vulneración al principio de pluralidad de instancia, que es el que motiva esta demanda. Por el contrario, está de acuerdo al ordenamiento jurídico. Inclusive el Tribunal Constitucional muy recientemente en una sentencia de carácter vinculante, lo tengo acá, ha establecido que se requiere que deba pronunciarse o deba fundamentarse un recurso de agravio constitucional adecuadamente sobre cuál es el derecho fundamental que supuestamente se agravia. El caso del demandante no lo hace. Y es por ese motivo que, digamos, si no existe esta debida fundamentación y no existe, por lo tanto, una vulneración al principio de la pluralidad de instancia, es lógico que se le deniegue su recurso de apelación presentado ante la Fiscalía Suprema de Control. Por estas consideraciones, señor presidente y señores magistrados, solicitamos que se declare improcedente la presente demanda de amparo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 82, expediente 686-2014, proceso de amparo interpuesto por Víctor Hugo Cornejo González contra Óscar G. Pinazo Medina, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Superior Penal del Distrito Judicial de Santa Yoda. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Reinaldo Miranda Wong de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor abogado, voy a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este caso es uno, digamos, típico, que ya lo ha visto reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. ¿De qué se trata? Cuando una denuncia es presentada al nivel del Ministerio Público, el fiscal hace la investigación correspondiente. Eso no determina que la sola interposición de una denuncia implique que el fiscal esté obligado a formalizarla, como ha sucedido en este caso. El fiscal decidió no formalizar denuncia, en este caso el denunciante interpuso su recurso de queja y el fiscal superior declaró infundada su recurso de queja. Lo que motiva el presente amparo contra el fiscal superior y el fiscal provincial es cuestionar la decisión del fiscal superior de por qué declaró infundada su recurso de queja. Y para eso, de la lectura de la demanda de amparo, ustedes podrán ver, hace toda una exposición de la valoración de medios probatorios, que para él era suficiente motivo para que el fiscal provincial y el fiscal superior declare fundada su recurso de queja. En resumen, lo que se pretende con esta demanda de amparo es convertir nuevamente al Tribunal Constitucional, o en este caso a la Justicia Constitucional, que se convierta en un juez, por decir ordinario, que haga nuevamente la valoración de medios probatorios del fiscal provincial que no le llegaron a una convicción para formalizar la denuncia. Es esto lo que motiva el amparo, es decir, a través nuevamente de la Justicia Constitucional pretende que se ordene al fiscal superior que se declare fundada su recurso de queja y que se ordene al fiscal provincial que se formalice la investigación preparatoria. Cuando eso, por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y como se ha expuesto a través de estos escritos, no es motivo de la justicia constitucional, porque eso ya le corresponde, en este caso al Ministerio Público y en otros casos al juez penal, determinar la presunta comisión del delito y la responsabilidad penal. Por estas consideraciones también solicitamos que se declare improcedente esta demanda de amparo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 84, expediente 932-2014, habeas corpus.
interpuesto por Cristian Gustavo Meras y Puentes contra Perla Celeste Olaechea Flores, fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla del Distrito Judicial de Tumbes y otro. La solicitud informada oralmente por la parte demandada el abogado Reinaldo Miranda Wong de la Procuraduría del Ministerio Público. Puede informar a la señora abogada. Muchas gracias, señor presidente. Este caso está referido a un asunto en donde el demandante, en este caso ya en el proceso penal que se encuentra ya procesado, es encontrado infraganti con 7.000 municiones de armas de fuego. Cuando la Policía Nacional lo interviene, se le pregunta por qué tenía esos elementos, esas municiones, no da razón. La señora fiscal lo interviene y dispone su inmediata disposición para que sea puesto a nivel del órgano jurisdiccional. Lógicamente que el demandante, para este proceso de habeas corpus, esta situación infraganti cuestiona de que los medios probatorios, que el acta no estuvo bien firmada, que la intervención fiscal fue injusta y todo lo demás, con la única finalidad, y como lamentablemente se ven a través de los procesos de habeas corpus, de salir librado de toda imputación penal, ya sea a través de las investigaciones fiscales o en otros casos a través cuando ya está denunciado a través de un proceso penal. En ese curso de la interposición de su demanda de habeas corpus, la señora fiscal pide una solicitud de requerimiento de prisión preventiva contra el intervenido, en este caso ya el detenido, y es puesto a disposición ya del juez, y el juez dicta el mandato de detención correspondiente. De tal manera que ya aplicando la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que también nosotros le hemos presentado, existiría ya una sustracción de la materia por cuanto la cuestionada detención arbitraria que alega en su demanda que no debió haberse detenido porque los medios probatorios no son de él y todo lo demás, ahora dimana de una resolución judicial que ha definido su situación jurídica. Por lo tanto, el estar siendo procesado con mandato de detención actualmente por el delito de tenencia ilegal de armas ya tiene que ser definida a través del órgano jurisdiccional. Es por eso que en nuestros informes escritos y en nuestra contestación nosotros hemos solicitado que se declare improcedente esta demanda por sustracción de la materia y como lo he señalado, ya existen reiteradas jurisprudencia del tribunal que señalan que una vez ya cesada la amenaza o ya de haberse producido o haber culminado la supuesta agresión, procede la sustracción de la materia, como hemos dicho. En este caso la señora fiscal lo único que hizo fue intervenir en el hecho, solicitar el requerimiento de prisión preventiva y ponerlo a disposición. Para el demandante todo esto es arbitrario, cuando forma parte de las competencias del fiscal y del juez también. Va a preguntar el magistrado Carlos Ramos. Señor procurador, en esta causa, ¿usted sabe cuál es el estado del proceso? Si existe acusación fiscal, si eventualmente ha sido condenado. No le tengo el dato exacto, pero la demanda nos fue presentado el año pasado, calculo que en noviembre o diciembre. Se le aperturó proceso penal con mandato de detención. Por el tiempo y por la complejidad del caso consideramos nosotros que está en estado de proceso penal, aunque lo ha demandado el habeas corpus contra la señora fiscal y no lo demandó al juez. Entonces eso ya le correspondería, digamos, determinarlo al Poder Judicial. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Vistas dichas causas, quedan al voto. Se concluye con la audiencia.